buenos días para todos. Estamos aquí para celebrar el cuarto seminario de discusión que organiza la Red de Filosofía del Derecho Privado, integrado por las Universidades Externado de Colombia, Adolfo Ibáñez de Chile y de Girona de España. En el día de hoy nos acompañará la profesora Esther Farnós, quien es doctora en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, que actualmente es profesora de Derecho Civil de la misma universidad. Sus intereses académicos han estado orientados al derecho de familia y sus interacciones con otros campos del derecho, y ha preparado para nosotros hoy una ponencia que se titula Entre prohibir y permitir, ¿qué es más feminista? Un análisis de la gestación por sustitución desde la perspectiva de las mujeres gestantes. Hoy esa ponencia será comentada por el doctor Diego Papayanis, quien es profesor de la Universidad de Girona en Filosofía del Derecho y también en el Máster de Derecho de Daños. Pero antes tenemos hoy la grata compañía de la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado, la doctora Adriana Zapata Giraldo, quien muy amablemente nos ha concedido este tiempo para darnos un saludo. Ya nos ha acompañado el doctor Jordi Ferrer de la Cátedra de Cultura Jurídica y la decana de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile en sesiones anteriores. Hoy la doctora Zapata nos ha querido dar este saludo inicial, por lo que le daré la palabra a ella. Doctora Zapata. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación que me han hecho esta mañana desde la Red de Filosofía del Derecho. Para mí es muy grato acompañarlos. Realmente he celebrado enormemente esta iniciativa de las tres universidades, la Universidad de Girona, con quien tenemos lazos maravillosos de muchos años, ha sido cuna para la formación de nuestros docentes, de muchos de ellos, y bueno, aquí hacemos y reverberamos un poco todo ese conocimiento que traemos de allá. Por otro lado, también con la Universidad Alfonso Ibáñez, donde con estos colegas latinoamericanos también hemos querido generar estos lazos para la constitución de esta red que ha tenido estas iniciativas de conferencias que las personas han podido venir asistiendo. Profesor Papayanis, en representación de esta Universidad de Girona, el profesor también Esteban Pereira de la Universidad Alfonso Ibáñez, la doctora Carmen Eloísa Ruiz, como nuestra nueva directora del Centro de Investigación y Filosofía del Derecho. Y también estoy muy complacida en saludar a la profesora Esther Farnós de la Universidad Catalana Pompeu Fabra, a quien pues le damos la bienvenida a este auditorio tripartito para que nos comparta esta aproximación a una temática que es ni más ni menos que la gestación por sustitución, los derechos de las mujeres que están allí comprometidos y su concordancia con una ética feminista. Esa lectura y esa aproximación me parece muy pertinente y muy interesante para abordar una temática que por lo demás está en desarrollo, como se suele decir. Es un tema que ha tenido un punto de partida relativamente reciente, pero que definitivamente está todavía en la sociedad, las cortes, los legisladores, auscultando el camino que debe seguirse. En el caso colombiano, nosotros tenemos una decisión de referencia que es la tutela 968 del año 2009, que es una decisión interesante porque en algunos temas dice muchas cosas y en otros temas no dice tantas. Dice muchas cosas en cuanto a la legitimidad, por ejemplo, del acuerdo de voluntades caracterizando como un contrato civil válido y, por supuesto, dice ya muy específicamente que hay una legitimidad para quienes entran en el acuerdo desde el punto de vista doctrinal. Y esa es una manifestación, una expresión de esta decisión que me gustaría reflexionar un poco al respecto. Pero también la decisión dice poco en relación con cosas que posiblemente no se veían con tanta claridad en el año 2009, o la Corte quizá no los quiso ver en ese momento, que tienen que ver con la posibilidad de que a ella accedan, por ejemplo, padres solteros o parejas homosexuales y no heterosexuales.
Y por otro lado, también las minucias que no son propias de una decisión de tutela de la Corte Constitucional, pero que dejan en el limbo situaciones tan claras como que deberían ser tan claras como cómo es el registro civil, cuáles son esos procedimientos, cuáles son los derechos y obligaciones específicos y puntuales en relación con la madre gestante, es decir, tantas cosas que llevan evidentemente a la necesidad de salir de este limbo que no hace sino generar incertidumbre. Y decía que esta decisión parte de que se reconoce una legitimidad jurídica según la Corte de cara a la doctrina. Y mi pregunta es, ¿de cara a cuál doctrina? A la doctrina civilista, de cara a la filosofía del derecho, cuáles son los elementos que vienen aquí a aportar precisamente a esta discusión de la legitimidad de la figura. Y aquí entramos, digamos, en el terreno, además de la clave de los derechos de las mujeres que tanto nos inquietan y tanto nos preocupan, en donde las aguas quizá sean menos pacíficas porque un mismo fenómeno puede ser visto desde ópticas totalmente diferentes. Por eso un debate como hoy es absolutamente necesario y es absolutamente enriquecedor para la sociedad civil, para la jurisdicción, también para el legislador que tiene un trabajo importante entre manos y que está esperando la sociedad colombiana para el caso nuestro, pero igualmente también en lo que tenga que ver, digamos, con las situaciones particulares de España, por supuesto, y de Chile y de Latinoamérica e Iberoamérica en general. De manera que celebro enormemente esta iniciativa y soy dentro del público asistente una alumna más para la intervención de la profesora Esther. Bienvenida entonces, profesora. Muchas gracias, doctora Zapata. Le daré ahora la palabra a la profesora Esther, quien hará su exposición en 30 minutos y posteriormente la tendrá el doctor Papayanis para hacer un comentario breve de 15 minutos. Seguidamente, la doctora Esther podrá hacer una pequeña réplica de 5 minutos y abriremos la sesión para preguntas del público. Las preguntas las pueden hacer ya sea por escrito a través del chat interno o la sesión de preguntas y respuestas, o levantando la mano y se les habilitará para hablar y para que hagan la pregunta pues con su propia voz. No siendo más, muchas gracias, doctora Zapata. Esther, el tiempo es todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias al profesor Diego Papayanis, que fue quien me extendió la invitación y me dio esta oportunidad, y por extensión a todos los miembros de esta red de filosofía del derecho privado. He comentado antes que es importante la interdisciplinariedad y bueno, aquí tenemos una muestra de ello. Yo soy civilista, debo confesar que hablaré con mucho respeto porque estoy en un foro que no es el habitual, entonces les tengo mucho respeto en términos sobre todo de argumentación. Desde el derecho civil a veces nos agarramos al derecho formal, al derecho positivo, y esta es una cuestión en la que yo creo que tiene que haber argumentación jurídica sólida, e intentaré pues hacerlo a lo largo de estos 30 minutos de los que dispongo. Antes de empezar a analizar la cuestión, que planteo, si quieren, en una fórmula un poco facilona de dicotomía, ya sé que las cosas no son de blanco ni de negro, hay grises, pero de alguna manera lo que quiero también es subrayar los puntos de vista enfrentados en esta materia. El título de mi trabajo es Entre prohibir y permitir, que es más feminista, un análisis de la gestación por sustitución desde la perspectiva de las mujeres gestantes, ¿no? Obedece a un capítulo del libro que se va a publicar de forma inminente en una obra colectiva editada por Marcial Pons y coordinada por una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Pilar Benavente. Esta obra colectiva lleva por título Mujeres y derechos, una discusión jurídica sobre reproducción, sexualidad y género. Pues bien, mi trabajo se enmarca dentro de esta obra colectiva y
pretende analizar la gestación por sustitución. Es un tema que yo he trabajado desde hace años, pero nunca lo había abordado exclusivamente desde una óptica que me parece muy interesante, que es desde la óptica de las mujeres gestantes, ¿no? Entonces, por esta razón se me encargó este trabajo. Y por esta razón, cada uno de los argumentos que intento aportar versan alrededor ya no de otros intereses implicados, como pueden ser lo de los menores nacidos de estas técnicas, sino desde las mujeres gestantes. Dejo también a un lado los intereses de las personas o parejas comitentes que acceden a gestación subrogada porque no pueden gestar o por otras razones, ¿no? Este análisis de la gestación por sustitución desde una perspectiva de género se da en medio de una soterrada batalla por el lenguaje y creo que es interesante enfatizar esto antes de empezar a hablar. La terminología en general en derecho siempre importa, nunca es neutra, y aquí tenemos un ejemplo claro de que ningún término es gratuito. No es lo mismo hablar de maternidad subrogada que de vientres de alquiler. No es lo mismo nombrar a la mujer gestante o madre subrogada. Todo término implica una elección. Y evidentemente en mi discurso va a haber elecciones, ¿no? Parto de esta base, de estos sesgos, si quieren, ¿no? También, antes de entrar en materia, quiero dejar muy claro que en este trabajo abordo una perspectiva ex ante. Esto es, analizo la oportunidad de regular de forma permisiva la gestación subrogada en un escenario en el cual aún no tenemos a un niño o una niña nacida de esta forma, mediante gestación por sustitución. Me planteo en términos generales la conveniencia de regular o no regular a nivel doméstico este fenómeno, ¿de acuerdo? Por tanto, no realizo un trabajo ex post, como sí que he realizado en otras ocasiones. No me planteo qué pasa con aquellos acuerdos internacionales de gestación por sustitución cuando una pareja comitente o una persona comitente que ha accedido a un acuerdo de este tipo en otro país donde este acuerdo está permitido, regresa a España, en el caso que yo me planteo, con un niño o una niña y quiere determinar su filiación. O sea, yo hablo desde una perspectiva ex ante y entonces la cuestión es eminentemente difícil porque tenemos que decidir qué es mejor y en particular qué es mejor para las mujeres, ¿no? Quiero también subrayar en esta discusión que el primer obstáculo con el que me encuentro y con el que nos encontramos cuando analizamos la cuestión que es objeto de este seminario es que faltan estudios empíricos sobre las actitudes, motivaciones y bienestar de las mujeres gestantes. He encontrado algunos, los cito en mi trabajo, son estudios hechos en ordenamientos que permiten desde hace años la gestación subrogada mediante un modelo altruista, como es el caso de Reino Unido, o mediante un modelo comercial, como es el caso de algunas provincias canadienses o estados norteamericanos, ¿de acuerdo? Pero a pesar de que estos estudios existen, sigo pensando que son insuficientes. Hay muchos más estudios sobre las opiniones, las motivaciones de las personas o parejas comitentes. Y otra cuestión antes de empezar a entrar en materia, yo hablaré desde este tema teniendo en cuenta el derecho positivo que se aplica a España, en esta materia, que creo que no es muy distinto del que se aplica en muchos de sus países. La gestación subrogada en España no está permitida. De hecho, el artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida de 2006 y la ley anterior de 1988 decía exactamente lo mismo, establecen que los acuerdos de gestación por sustitución son nulos de pleno derecho. Se realicen a cambio de un pago de una cantidad económica o sin pago. La consecuencia inmediata de esta nulidad de pleno derecho, que no es una prohibición, porque estos acuerdos no están tipificados en el Código Penal, es que madre es la gestante, quien da a luz. Madre es la madre subrogada, la mujer que se encuentra en otro ordenamiento y ha llevado a cabo esta prestación. ¿De acuerdo? Creo que esta es una posición
que comparte España con muchos otros ordenamientos, ¿no? Esta posición, si queréis, no me atrevo a decir prohibicionista porque no lo es, pero sí no permisiva. El acuerdo a nivel doméstico no se puede realizar. Si por alguna razón se realiza, este acuerdo es nulo y la maternidad se determina a favor de la mujer gestante. ¿Cuál es la hipótesis de partida de mi trabajo? Pues bueno, mi hipótesis de partida, ya la anuncio ahora, es que creo, también desde un punto de vista de género, que existen argumentos relevantes para defender una regulación permisiva de la gestación por sustitución a nivel doméstico o interno. En mi trabajo intento identificar cada uno de los aspectos clave que esta regulación permisiva debería contener, precisamente para salvaguardar los intereses implicados, los de los niños y niñas que nazcan mediante la gestación por sustitución, pero también, por supuesto, los de las mujeres gestantes. Y en el trabajo, estas distintas salvaguardas las pongo en relación con las que contiene la única proposición legislativa que se ha presentado en las Cortes Generales Españolas a día de hoy, que es una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, un grupo de tendencia centro-derecha liberal, eso es importante tenerlo en cuenta. Ha presentado una propuesta de regulación de la gestación subrogada con un título que, como dije antes, el lenguaje no es nunca gratuito. El título de la proposición es Derecho a la gestación por sustitución. No entraré a discutir si estamos hablando de un derecho o no, pero personalmente pienso que el título de la proposición ya puede ser objeto de críticas, ¿de acuerdo? La proposición de ley en mi trabajo me sirve mucho porque me permite analizar distintas salvaguardas que podríamos incluir en una eventual, en una hipotética regulación permisiva de la gestación subrogada a nivel doméstico, y me permite plantearme si estas salvaguardas permiten obtener o acreditar que ha existido en el proceso de gestación por sustitución un proceso correcto de consentimiento informado por parte de la mujer gestante. En España, pese a que existe esta proposición de ley que les comento, la cuestión no es para nada pacífica. Un partido ha llevado adelante esta proposición de ley que está publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales desde 2019, pero el partido que está en el gobierno y su socio de gobierno se oponen públicamente a regular la gestación subrogada a nivel doméstico y admiten que si se practica en otros países, se deberá reconocer la filiación respecto de niños y niñas que ya han nacido, que ya existen. Pero de ahí a dar el paso de regular a nivel interno, se oponen, no quieren regular a nivel interno. Hay otros partidos que no están en el gobierno y que son más minoritarios, que están analizando, me consta, la cuestión a nivel interno, a nivel de partido. La cuestión no es pacífica y lo demuestra también el hecho de que tanto los partidarios de una regulación permisiva como sus detractores invocan pretendidos argumentos feministas a la hora de permitir o prohibir la gestación subrogada a nivel doméstico y califican de no feministas a los que se sitúan en posiciones antagónicas. En mi opinión, esto no contribuye al debate, como tampoco contribuye al mismo que se hayan clausurado recientemente foros académicos como el que hoy nos reúne, en los que se pretendía discutir sobre la oportunidad de legislar en materia de gestación subrogada en universidades como la de Málaga, la Carlos III de Madrid o la Complutense de Madrid. En este debate de polos opuestos, y precisamente por esta razón yo presento el título de mi trabajo en este sentido, observo con frecuencia que se recurre, quizás de forma excesiva, a dogmas o mitos, como por ejemplo que las mujeres no podemos prestar un verdadero consentimiento informado, puesto que el proceso de gestación y parto influye de forma directa sobre nuestras emociones, de modo que es imposible otorgar, antes de someterte a una técnica para gestar para otros, un consentimiento realmente informado.
Observo también que este tipo de argumentos se nutren a menudo de afirmaciones según las cuales la gestación subrogada es un instrumento neoliberal en manos del capitalismo y del patriarcado dirigido a la explotación de las mujeres. Este argumento o este tipo de argumentos, a mi modo de ver, parte de la premisa falsa de que hay un único modelo de gestación subrogada y presume que este modelo es el comercial. Son frecuentes también en este debate el recurso a lugares comunes, como por ejemplo que la gestación subrogada invisibiliza siempre y en cualquier caso a la mujer gestante, cuando no todos los acuerdos de gestación subrogada eliminan el papel de la mujer gestante o la invisibilizan, ¿no? Y es muy habitual también en este debate observar que se recurre a argumentos de pendiente resbaladiza, que son muy frecuentes en las discusiones bioéticas, como por ejemplo el argumento según el cual admitir una mínima regulación de la gestación subrogada, aunque se trate de un modelo altruista, va a implicar tarde o temprano aceptar un modelo de gestación subrogada comercial que a la mayoría no nos gusta, ¿no? Pues bien, dicho esto, a modo de introducción, la primera cuestión que trato en mi trabajo y de la que intento extraer argumentos a favor de una regulación permisiva de la gestación subrogada, la planteo en forma de pregunta, una pregunta que seguramente le resultará familiar, ¿no? ¿Puede realmente una mujer prestar un consentimiento libre e informado a gestar para otro u otros? Bueno, esta cuestión no es para nada pacífica, es una cuestión difícil. Y todos los que la responden en un sentido u otro, en los estudios de género que he consultado, se autodenominan feministas, ¿no? Hay un argumento, si queréis el argumento mainstream, ¿no? Según el cual el derecho a la integridad sobre el propio cuerpo no puede ser objeto de contrato. ¿De acuerdo? Este es el argumento, por ejemplo, que utiliza una asociación que se hizo muy famosa en España en 2015 tras publicar un manifiesto en contra de la regulación de la gestación subrogada. Esta asociación, como el título del manifiesto, se denomina No somos vasijas. Esta también es la posición del Comité de Bioética de España, que en 2017 publicó un informe en contra de regular la gestación subrogada a nivel doméstico y, es más, abogó incluso por una prohibición a nivel universal de la gestación subrogada. Y esta es también la posición de muchos autores y autoras que se han pronunciado sobre el tema, por citar solo a uno de los más prolíficos, el profesor Octavio Salazar. En el otro lado del argumento encontramos los argumentos de los que consideran que es también feminista reconocer la autonomía de las mujeres sobre el propio cuerpo. En consecuencia, una mujer puede prestar un consentimiento libre e informado a gestar para otro u otros, ¿no? En esta línea argumentativa encontramos las tesis de Son nuestros hijos, una asociación, de hecho la asociación más movilizada a favor de la regulación de la gestación subrogada en España, formada sobre todo por familias homoparentales. Encontramos también los argumentos del profesor de Lora en este sentido, o de la profesora argentina Eleonora Lam, una de las que más ha escrito sobre esta materia. Pues bien, en el primer argumento, en el argumento, si quieren, mainstream, y también el argumento clásico de que el derecho a la integridad sobre el propio cuerpo no puede ser objeto de contrato y en consecuencia las mujeres no podemos consentir a gestar para otro u otros, se circunscribe la tesis de la Sala Primera del Tribunal Supremo Español en una sentencia muy conocida de 6 de febrero de 2014. En este caso, lo que se discutía era si podían otorgarse efectos a un acuerdo de gestación subrogada al que había accedido una pareja de 2 hombres españoles en Estados Unidos. Era un caso de debate sobre la gestación subrogada en un plano ex post. Los gemelos ya habían nacido, ¿no? Entonces, yo creo que el Tribunal Supremo se pronunció correctamente diciendo que no era posible reconocer la filiación porque aquella pareja
no aportaba la decisión judicial extranjera que es necesaria para reconocer efectos a este acuerdo de gestación subrogada. Si bien hasta aquí la argumentación me parecía técnicamente correcta, porque no se aportó la documentación para poder otorgar efectos a este acuerdo, sí que considero que el Tribunal Supremo va un paso más allá y utiliza argumentos que pueden ser cuestionados. Del fundamento jurídico tercero punto 6 de esta sentencia del Tribunal Supremo se extrae una presunción general según la cual todo acuerdo de gestación subrogada es explotador respecto de la gestante y perjudicial para el nacido. Este es el mismo argumento que utiliza el Comité de Bioética de España para proponer que no solo no se regule de forma permisiva la gestación subrogada en España, sino también para proponer que se prohíba a nivel internacional, ¿no? Siguiendo en la línea de este argumento, el Tribunal Supremo considera que la gestación subrogada es per se contraria a la dignidad de la mujer y del niño. A mi modo de ver, esta presunción general de acuerdo explotador en todo caso y contrario a la dignidad es falaz por varias razones. En primer lugar, porque prescinde absolutamente de los estudios empíricos, pocos, ya he dicho al principio, pero los hay, y están basados en países que cuentan con una larga tradición en gestación subrogada, que evidencian todo lo contrario. Solo por citar uno de los que cito en mi trabajo y en otro trabajo que tengo en prensa sobre este tema, coordinado por el profesor de la Pompeu Fabra, Alberto Cardio, el trabajo de la profesora Christy Horsey, de Reino Unido, de la Universidad de Kent, entrevista a varios actores de la gestación subrogada en dicho país, entre ellos a 111 mujeres gestantes, y concluye que las motivaciones de estas mujeres son positivas, saben perfectamente lo que hacen, para qué lo hacen, y una vez lo han hecho, no cambian de opinión. Los casos de cambio de opinión eran más frecuentes al inicio de la gestación subrogada, cuando las técnicas de reproducción asistida no estaban tan desarrolladas, y la madre subrogada, la mujer gestante, no era solo una mujer gestante, era también madre genética, ¿de acuerdo? En la actualidad, estos casos son mínimos. Normalmente la mujer gestante no es madre genética, no aporta sus óvulos, ¿no? Considero también que el argumento del Tribunal Supremo es falaz por una segunda razón, que desde el punto técnico han subrayado muchos profesores de Derecho Internacional Privado, porque en definitiva la cuestión es de Derecho Internacional Privado, si puede reconocerse en España un acuerdo realizado en el extranjero. Y es que el Tribunal Supremo lleva a cabo un control en abstracto de la gestación subrogada que no se ajusta al significado de la excepción de orden público, que para que opere debe valorarse caso por caso. Creo que todos coincidiremos en que un acuerdo de gestación subrogada, si no se hace con unas mínimas garantías, puede causar una lesión en los intereses de la mujer gestante y de las personas que nazcan de este acuerdo. Si bien la lesión puede producirse en casos concretos, el control público de este tipo de acuerdos permite articular mecanismos de garantía para prevenir dicha lesión. La gestación subrogada no trata per se a las mujeres como objetos, no las trata necesariamente ni solamente como objetos, sino que hay más razones por las que un ordenamiento jurídico puede tener interés en regular este tipo de acuerdos. Algunas de estas razones las explica muy bien el Tribunal Constitucional portugués en una sentencia relativamente reciente del año 2018, la sentencia 225/2018, en la que el Tribunal Constitucional portugués analizó la constitucionalidad de la ley que reformaba la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida en el sentido de suprimir el anonimato del donante de gametos y en el sentido de incorporar la gestación subrogada al ordenamiento portugués. El Tribunal Constitucional portugués, en su razonamiento, que es prolífico y que les recomiendo leer si les interesa el tema, está muy bien hecho, subraya que la gestación subrogada persigue intereses legítimos y su regulación es legítima
si se hace con unas debidas garantías y unas debidas cautelas. Puesto que algunas de las propuestas que se incluían en esta ley de técnicas que pretendía introducir en Reino Unido la gestación subrogada, el Tribunal Constitucional portugués consideró que debían someterse a enmienda porque no respetaban los intereses de la mujer gestante, la ley fue devuelta al Parlamento y se está todavía debatiendo sobre esta cuestión. Una de las cuestiones por las que el Tribunal Constitucional decidió vetar la entrada en vigor de la ley, a pesar de que los acuerdos de gestación subrogada enfatizó que podían perseguir intereses legítimos, era precisamente regular el consentimiento de la mujer gestante como un consentimiento irrevocable en todo caso. Y de hecho, aquí va una de mis principales críticas a esa proposición de ley de la que les hablaba al inicio de mi exposición, la proposición de ley presentada por Ciudadanos. En su artículo 12 presenta el consentimiento de la gestante como un consentimiento que una vez emitido es irrevocable en cualquier caso. Bueno, en todo acuerdo de gestación subrogada, como en todo contrato al uso, pueden existir vicios del consentimiento. Impedir revocar la gestación subrogada también en estos casos, para mí, es un error notable, ¿no? Para terminar con este apartado, en relación con la autonomía de las mujeres gestantes, quiero destacar que la expresión más común de la autonomía en bioética es el consentimiento informado. Y este consentimiento informado se cuestiona especialmente cuando una mujer pretende abortar, es decir, decide no tener un hijo, no llevar un hijo al mundo, o pretende precisamente lo contrario, gestar para otro o otros, ¿no? Entonces, es muy importante, a mi modo de ver, destacar la importancia del contexto político, social y cultural en el cual la mujer potencialmente gestante para otro o para otros lleva a cabo esta decisión. En un contexto de elección limitada, la decisión de gestar para otro puede ser autónoma si la regulación que existe en este ordenamiento contiene salvaguardas que protejan genuinamente a la potencial mujer gestante a la vez que promueven su autonomía. Por ello, considero que una condición previa de toda regulación permisiva de la gestación subrogada es que tanto la gestante, y sobre todo la gestante, como también las personas comitentes hayan obtenido asesoramiento legal independiente sobre las consecuencias del acuerdo que están a punto de celebrar. Estamos ante un acuerdo que no es un contrato al uso, estamos en un ámbito bioético de derecho de familia en el que van a haber menores implicados. Por tanto, no podemos aplicar estrictamente la dinámica del derecho de contratos en este ámbito. Hay una segunda cuestión que analizo en mi trabajo, que es la de si cabe la renuncia a la maternidad, puesto que si consideramos que deben regularse los acuerdos de gestación subrogada de forma permisiva, deben permitirse, tendremos que admitir previamente que es posible renunciar a la maternidad, ¿de acuerdo? Pues bien, aquí estamos ante una cuestión que en muchos ordenamientos, puesto que va vinculada al estado civil, filiación, estado civil, se considera irrenunciable. De modo que una madre no puede renunciar a la filiación resultante del hecho del parto. En estos términos se pronuncia el artículo 10.2 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, cuando viene a decir que, aunque se realice un acuerdo de gestación subrogada, este será nulo y madre es la mujer que da luz, ¿de acuerdo? Sin embargo, me llama la atención, o quiero de alguna manera contrastar esta situación con la realidad de la filiación derivada de técnicas de reproducción asistida. En el ámbito de las técnicas de reproducción asistida, cada vez con más fuerza se admite una tercera forma de filiación, que es la filiación basada en la voluntad, totalmente desvinculada de la genética. Es posible que una pareja heterosexual recurra a técnicas de reproducción asistida, no aporte su material genético ninguno de los dos miembros de la pareja, sean considerados padre y madre.
Alguien dirá, bueno, es que no aportar los gametos no tiene nada que ver con aportar la gestación. La renuncia que se lleva a cabo es distinta. Pero este ejemplo me sirve para ver que en los últimos años se han ido aceptando formas de filiación que son totalmente volitivas. Esta aceptación está todavía más admitida en otro ámbito, que es el de las parejas de dos mujeres. Hay una mujer que gesta y da luz, pero hay otra que ni tan siquiera tiene que haber aportado los óvulos para que sea posible el nacimiento. Y el derecho español, el artículo 7.3 de la Ley de Técnicas, considera madre a esta segunda mujer. En consecuencia, las renuncias a la filiación no constituyen ninguna novedad en derecho español. Las hay en el ámbito de la adopción, y admito que adopción y gestación subrogada no son lo mismo, no estamos hablando de lo mismo, pero simplemente para ilustrar que las renuncias a la filiación están admitidas. Y las hay respecto de los y las donantes de gametos. Un donante o una donante de gametos no es padre y no es madre, porque en su momento el legislador decidió que esta renuncia tendría que ser válida. Es verdad que gestar para otro implica una prestación mucho más gravosa que donar gametos, no lo oculto, ¿de acuerdo? Pero con este ejemplo simplemente lo que quiero poner de relieve es que el derecho ha venido aceptando que se admitan renuncias a la filiación. En consecuencia, si en un determinado contexto la prestación del consentimiento puede ser informada, y dado que la maternidad ha dejado de ser un concepto monolítico, ya no solo no es madre quien pare, sino que puede ser madre una mujer que no tiene ningún tipo de vínculo biológico con el nacido, una regulación permisiva de la gestación subrogada debería tener cabida en nuestro ordenamiento jurídico, pero teniendo en cuenta también cuáles son los principios básicos de este ordenamiento y en coherencia con el modelo altruista que impera en materia de donación de órganos, por poner un ejemplo, y en materia de donación de material genético, óvulos y esperma. En estos casos, en el segundo, en el caso de donación de gametos, solo se admite la compensación razonable, no se admite el pago. El altruismo, en consecuencia, no es incompatible con el pago de una cantidad económica en concepto de compensación razonable, pero no más allá. No debe constituir un incentivo económico a llevar a cabo esta práctica, ¿no? Y de hecho, en mi trabajo pongo ejemplos de cláusulas concretas, salvaguardas o garantías concretas que deberían permitirnos controlar que precisamente no se recurre a la gestación subrogada con un fin profesionalizador o económico. De este modo, debería existir un registro, de modo que una mujer no pudiera actuar como gestante para otro o para otros más de una vez o dos veces máximo a lo largo de su vida. No solo por evitar la corrupción de su consentimiento, sino también por cuestiones de salud, porque posiblemente ella también tendrá sus propios hijos y de hecho creo que una salvaguarda adicional es que la gestante haya tenido un hijo o hija propio previamente para, de alguna manera, saber a lo que está consintiendo y, en segundo lugar, para evitar minimizar los riesgos de cambio de opinión. Con esta regulación, y ya termino porque estoy fuera de tiempo y os pido mis disculpas, con esta regulación yo creo que un ordenamiento como el español estaría de alguna manera de aceptarla, dando un valor simbólico a su opción legislativa, en el sentido que en la actualidad se está llevando a cabo una práctica de doble rasero. El ordenamiento español admite que los ciudadanos españoles puedan acceder a gestación subrogada en otros estados, con mujeres de otros estados que no puede controlar el sistema público español si han prestado o no un consentimiento informado. Está trasladando el problema a terceros estados. Esto me parece de una hipocresía importante. Prefiero mirar al modelo altruista de Reino Unido, que desde el año 1985 regula la gestación subrogada, como digo, de forma altruista, solo permite la compensación razonable y admito
que esto puede llevar, este modelo de compensación razonable, altruista, puede llevarnos a que no podamos dar respuesta a todas las demandas de gestación subrogada, porque habrá menos mujeres dispuestas a gestar para otro si se les paga lo básico y no una cantidad económica importante. Pero al menos estaremos dando a nuestra legislación el valor simbólico que debe tener en cuestiones de bioética. En mi trabajo entro a analizar 8 posibles aspectos clave que toda regulación de la gestación subrogada debería contener desde el punto de vista de la mujer gestante. Y termino con una propuesta que ve la gestación subrogada como una oportunidad para legitimar modelos familiares alternativos. En un minuto lo explico y no os robo más tiempo porque sé que estoy ya fuera de tiempo. En la mayoría de ordenamientos jurídicos que permiten la gestación subrogada e incluso en los que posibilitan que la mujer gestante sea conocida, no la invisibilizan, incluso en estos casos, este conocimiento posible de la mujer gestante no interfiere en la renuncia a la maternidad que está implícita al acuerdo de gestación subrogada. La mujer gestante nunca se considera madre, renuncia a la filiación. Y de hecho, el artículo 12 de la propuesta de Ciudadanos va en esta línea. La revelación de la identidad de la mujer gestante, si se produce en algún momento, no permitirá determinar a su favor la filiación. La gestante nunca será madre, nos dice esta proposición. Pues bueno, yo creo que este tipo de propuestas parten de un error de base, que es de alguna manera quitarse de en medio a la gestante cuando ello puede ser parte del problema. Hay situaciones familiares en las que son óptimos y deseables los acuerdos basados en formas colaborativas de paternidad y maternidad. Pongo un ejemplo muy fácil. Una pareja de 2 hombres, salvo que recurran a la adopción, necesariamente necesitarán que una mujer geste para ellos el bebé concebido mediante los gametos de uno de los dos y los óvulos de otra mujer. Una pareja de 2 mujeres lesbianas necesitarán irremediablemente que un varón aporte sus gametos. ¿Por qué no es posible reconocer en nuestro ordenamiento, como hacen ya algunas provincias canadienses desde el año 2013, como Columbia Británica o Ontario, o en Estados Unidos el estado de California, por qué no es posible reconocer un acuerdo de multiparentalidad, un acuerdo reproductivo privado entre estas 4 personas en las que una de estas mujeres está actuando como gestante para los 2 hombres, pero a su vez estos 2 hombres están aportando el material genético y se comprometen a criar en una forma u otra, con más grados de afectividad, con menos grados de afectividad, a un menor conjuntamente. Creo que reconocer este tipo de acuerdos, he puesto el ejemplo colaborativo paradigmático, pero hay otros, en estos casos de acuerdos legitimamos formas colaborativas de maternidad y paternidad que no invisibilizan a la mujer gestante, sino que precisamente subrayan su papel en la procreación, ¿no? Este tipo de acuerdos tienen un potencial enorme para visibilizar los distintos roles de las partes implicadas en la procreación, con especial atención al que me ha interesado destacar a lo largo de este seminario, que es el papel de la mujer gestante. Y además nos permiten también mercantilizar menos o no mercantilizar la reproducción. Lo dejo aquí. Disculpas por los minutos en los que me he excedido de mi tiempo y estaré encantada de oír vuestros comentarios. Gracias. Muchas gracias, Esther, por esa presentación tan interesante. Ahora tendrá la palabra el doctor Diego Papayanis, que hará un comentario en 15 minutos. Doctor Papayanis. Muchas gracias, Alex. Gracias, Esther, por la ponencia. Muchas gracias también a la decana por asistir a este seminario y hacer la presentación inicial. Respecto del trabajo, tengo que empezar diciendo que me gustó muchísimo leerlo, me hizo pensar muchísimo. No fue el trabajo, sino
el derivado del trabajo lo que me terminó mareando. Es una complejidad tremenda por la cantidad de argumentos a favor, en contra, que se oponen. A veces parece que los argumentos uno no podría sostenerlos, bueno, parece no, es evidente que no podría sostenerlos todos a la vez, todo lo que tiene de malo la gestación subrogada, ¿no? La gestación por sustitución. Algunos dicen, por ejemplo, que sería una forma de explotar a las mujeres más pobres y vulnerables, pero de pronto sigue uno leyendo en el mar de argumentos y se encuentra que es absolutamente clasista porque las mujeres más pobres quedarían fuera del negocio de la gestación por sustitución justamente porque son menos atractivas. Uno quiere para que geste a su hijo una mujer sana, bien alimentada, etc. Entonces uno dice, pero ¿cómo asimilo todos estos argumentos, ¿no? O bien las mujeres serán explotadas o serán dejadas al margen. El tipo de argumento es bien diferente, ¿no? No está mal tener bienes de lujo. El hecho de que haya mujeres, en este caso, que no puedan acceder a ciertos negocios, a ciertos trabajos, como sería entendiendo la gestación como un trabajo, pues no es un argumento para excluirlo, ¿no? En cambio, el argumento de la explotación sí, pero uno no entiende bien con qué quedarse de todo esto. Y este es solo un ejemplo que menciono y lo menciono de modo preliminar porque no lo voy a abordar. Lo que sí quería resaltar es que me pareció muy, muy complejo de pensar todo. Ahora sí, comenzando con un poco más de orden, respecto al feminismo coincido totalmente que no tiene sentido preguntarse, entiendo que es provocador y así lo has dicho también aquí, Esther, ¿no? ¿Qué es más feminista? Todas las posturas, en la medida en que tengan por objetivo evitar situaciones de sometimiento estructural de las mujeres, podrían ser calificadas como feministas y su desacuerdo sería más bien interno respecto de qué es lo mejor para evitar sometimientos estructurales. Y algunos pensarán que la gestación por sustitución ofrece una alternativa más y otros pensarán que refuerzan ciertos modelos que son perniciosos para las mujeres. No por eso uno deja de ser feminista, simplemente tenemos un desacuerdo que requiere fundamentalmente de investigación empírica. No podemos salir de este desacuerdo. Hay otros desacuerdos que sí son más normativos, ¿no? Sobre el valor de la genética, de tener un hijo que responda a nuestro código genético. ¿Por qué esto es importante? Si esto no tuviera ningún valor, es más, si esto fuese distorsivo en algún sentido, porque nos hace olvidar la importancia de la paternidad, la paternidad en mi caso, ¿no? La maternidad o paternidad, que tiene que ver con el vínculo que uno desarrolla afectivo, no con compartir código genético, ¿no? Sino un vínculo afectivo de responsabilizarse por el otro, de compartir cosas, de pasárselo bien, de enseñarle cosas a tu hijo, etcétera, hija, hijo. Entonces, uno podría decir, mira, me opongo a la gestación subrogada porque esto transmite una idea equivocada. Esta es una premisa normativa. No hay investigación empírica aquí que pueda refutar esa posición normativa, ¿no? Pero yo coincidiría en que lo que más hace falta es investigación empírica para sacarnos de encima muchos debates. ¿Es explotativo o no es explotativo? ¿La mujer se siente totalmente relegada después? Veámoslo. Veamos cómo es experimentado por las personas, veamos cuáles son las consecuencias, allí donde la experiencia sea más recurrente. Entonces comenzaría por decir, coincidir contigo en esto. En cuanto a tal vez, algunos desacuerdos que tengo contigo, la propuesta me parece muy coherente en general y me parece muy bien, pero hay dos cosas importantes para mí que me gustaría discutir. Dos cosas generales y después algunas puntuales. La primera general es por qué el modelo que se propone tiene que ser altruista por coherencia con la regulación española en donación de gametos y donación de órganos, ¿no? Como tú bien señalas, donar gametos no es lo mismo que someterte o prestarte para una gestación por sustitución, ¿no? Porque es mucho más, digamos, más gravoso para el cuerpo de la mujer llevar 9 meses un embarazo adelante, tiene más riesgos para la salud posterior, posible deterioro, ¿no? Problemas de, no sé, luego de los embarazos sabemos los problemas de tiroides que tienen muchas mujeres a raíz de haber tenido hijos, etc. En cambio, la donación cuando se trata de esperma directamente no tiene ninguna consecuencia para el hombre, ninguna. Y para la mujer donar óvulos es bastante más complicado, pero más complicado que donar esperma, no es más complicado que una gestación por sustitución. Y la donación de órganos, en el otro punto, claro que tiene consecuencias mucho más severas para la salud, porque cuando dono un riñón me quedo con un solo riñón, puedo tener complicaciones importantes en mi vida posterior,
y no es sustituible, no puedo donar un riñón y después necesitar un trasplante e ir y esperar que me vayan a dar prioridad. Seguramente es muy difícil de conseguir nuevamente órganos, etc. Entonces las consecuencias son mucho más severas que la sustitución, ¿no? La sustitución por la gestación por sustitución está en el medio de la donación de gametos y de la de órganos. Por lo tanto, una regulación coherente no tiene por qué ser altruista como la de órganos tal vez, y tampoco tiene por qué ser necesariamente liberalizada como podría serlo la de gametos, en el sentido que podría ser comercial y la gente no podría objetar demasiado. Si de pronto se permitiese la contraprestación por la donación de gametos, los argumentos serían mucho menos enérgicos en contra de esto, ¿no? Y al contrario, uno podría decir, pero la donación de órganos, ¿por qué no puede ser comercial? ¿No? ¿Por qué no podría recibir uno dinero por donar órganos? Bueno, ahí hay argumentos fuertes a favor y en contra. A favor, diría, justamente es el que más necesita dinero, porque es el que más pone en peligro su salud. Entonces, si voy a poner en peligro mi salud, necesito dinero por lo que pueda pasar a futuro. Tal vez en el futuro necesite atención médica más importante, entonces me viene mejor tener el dinero. Y además, estoy de algún modo condicionando el resto de mi vida. Si tengo un solo riñón, me tengo que cuidar mucho más en las comidas, en la bebida, en esto, en lo otro. Y por eso necesito que se me dé dinero como una justa compensación, no compensación de gastos, una compensación respecto de cómo va a cambiar mi vida después de donar. Entonces, ¿por qué los órganos deberían ser altruistas, ¿no? Es decir, ¿cómo se resume este primer comentario? El hecho de que ahora donación de gametos y órganos sea altruista no significa que sea correcto que la donación de órganos y de gametos sea altruista. Tal vez estamos planteando mal el asunto. Y segundo, aunque fuese correcto que sea altruista la donación de órganos y gametos, todavía eso no dice nada respecto de la gestación por sustitución. No lo dice necesariamente, porque podría, dadas las diferencias que hay entre una y otra cosa, podría ser coherente que paguemos por una cosa y no por otra, ¿sí? Esta es una primera cuestión. ¿Por qué el argumento de la coherencia te condiciona a optar por un modelo o defender un modelo que sea altruista? Yo no lo veo tan claro esto. Por lo tanto, creo que está abierta la cuestión de cómo debe ser la gestación por sustitución. Y ahí es donde uno en tu trabajo encuentra varios argumentos que se aplican a todo tipo de gestación por sustitución, ya sea comercial o altruista. Algunos son mitos, dices tú, algunos de estos mitos me gustaría analizar, pero creo que la cuestión en general, yendo a la literatura feminista en general, me parece poco convincente en contra de la gestación comercial, ¿no? Es decir, se apela, por ejemplo, a la degradación de la mujer, a lo que, ¿no? A lo que supondría. Y todo este debate, aquí no tengo tiempo en el tiempo de mi comentario de entrar, pero en el debate podríamos seguir discutiendo. Me parece que está dotado de un perfeccionismo muy fuerte respecto de qué es lo que debe hacer la mujer con sus capacidades reproductivas, etc. No veo por qué sería una forma de degradación. Creo que los argumentos que normalmente se vierten respecto de lo importante que es para la personalidad de la mujer gestar un hijo, lo mismo que tener relaciones, son argumentos muy parecidos a los que se usan para abogar en contra de la prostitución. No creo que sean del todo concluyentes. La gente, digamos, un buen ejemplo que da Satz, me encantó el ejemplo, dice, mira, la religión para un sacerdote puede ser muy identitaria, muy definitoria de su personalidad, y sin embargo, no tienen ningún problema en cobrar por prestar ciertos servicios, ¿no? Entonces, del mismo modo, un sacerdote que está muy comprometido con esto, el hecho de cobrar por ello no estropea su vínculo, ni su personalidad, ni la manera en que él experimenta su religiosidad. ¿Por qué vender sexo, vender relaciones sexuales, cobrar por relaciones sexuales o por gestar un niño va necesariamente a estropear, ¿no? Y si uno sigue por esa línea se da cuenta que los argumentos no son del todo convincentes. Tampoco creo que haya un interés del bebé por nacer que esté perjudicado. Algún argumento incluso me parece también en estas tensiones que hay en la argumentación bastante cuestionable, ¿no? Que el vínculo que tenemos con nuestros hijos depende esencialmente de la cuestión genética y por lo tanto si desprendes y empiezas a convertir la filiación en algo, como tú señalabas hacia el final, totalmente voluntario, totalmente libre,
estamos perdiendo una protección adicional que tienen los niños, porque los niños los protegemos justamente por la vinculación genética que tenemos con ellos, lo cual me parece una premisa totalmente falsa. No creo que sea así. Cualquier madre, padre adoptivo te dirá cómo experimenta, ¿no? Su relación con su hijo no tiene nada que ver, ¿no? Una vez que uno asume el compromiso como padre, digamos, lo veo, no sé, me parecen argumentos débiles aquellos que son para, que se esgrimen para ir en contra de la gestación por sustitución. También el argumento de que distorsionan la relación de maternidad, son todos argumentos un poco perfeccionistas. El único que me parece interesante, pero totalmente contingente, es uno que tú llamas el mito del patriarcado. Como es, que un falso mito que es que la gestación por sustitución sería un instrumento a manos del patriarcado y del capitalismo, ¿no? Mercantilizar todo y mercantilizarlo en beneficio de los hombres, ¿no? Este argumento no me parece tan malo, pero sí totalmente contingente, porque imaginemos una sociedad totalmente igualitaria, donde las mujeres, igual que los hombres, pueden acceder a cargos políticos, posiciones de poder, pueden dirigir empresas, de hecho las dirigen, ¿no? Tienen un salario equivalente, no hay diferencias sustanciales entre el salario de hombres y mujeres. Pues entonces, para las mujeres que menos costo de oportunidad tengan por gestar, la gestación comercial podría ser una alternativa de ganar dinero, ¿no? Igual que para otros hombres esta opción no estaría, sino que tienen que dedicarse a trabajos como cargar bolsas en el puerto. Cada vez menos esto porque hay máquinas que lo hacen todo, pero quiero decir un trabajo que sea muy exigente físicamente y que sabemos que después de ciertos años te va a dejar el físico hecho pedazos y demás. En ese contexto, ¿cuál sería el problema, ¿no? El instrumento en favor del patriarcado, no lo veo, cae. El argumento creo que cae. Cae porque depende de una realidad concreta. Y estoy de acuerdo que en las sociedades modernas, las sociedades contemporáneas en las que vivimos, así occidentales, bueno, países como los nuestros, los que estamos en este seminario, las situaciones no son óptimas, pero eso no nos lleva a afirmar que todo acuerdo de gestación será explotativo. Es demasiado decir que por definición todo será explotativo, pero también sería un exceso decir que, bueno, podemos propender hacia el mundo ideal y dejar que todo, que esto sea totalmente libre, ¿no? Pero ese es el único argumento que me parece en contra de la gestación comercial más o menos interesante para explorar y que requiere nuevamente datos empíricos, ¿sí? Hay otros argumentos que uno podría dar y que tú no tratas, como por ejemplo la reducción de la demanda de adopción, ¿no? Permitimos la gestación por sustitución y sobre todo cuando es de pago, aparecen muchas mujeres dispuestas a gestar por otro y eso hace que los niños ya nacidos pero no deseados no sean adoptados en semejante manera. Yo creo que el argumento este tampoco es del todo bueno porque es un argumento muy expansivo. En realidad, si nos preocupan tanto los niños no deseados y que las familias los adopten, esto es una razón para prohibir tener hijos de manera natural. Digamos, si es tan urgente la situación de los niños al punto tal de prohibirte a ti realizar un contrato de gestación por sustitución para ser padre o madre, entonces, mira, tal vez deberías también prohibir a las parejas que no tienen problemas de fertilidad ni ningún otro problema, con el caso de las parejas gay que no pueden entre sí concebir un niño, deberías prohibirles a las parejas heterosexuales que lo hagan hasta que adopten al menos un niño, ¿no? Digamos, son demasiado fuertes estos argumentos, se van de la raya al punto tal que tocan sensibilidades que no estamos dispuestos a transgredir, ¿no? Cuando nos dicen, incluso hay teorías morales ahora de que tener hijos está mal, porque podríamos ocuparnos de los animales, dicen, ¿no? Darle más bienestar en lugar de gastar tanto dinero en nuestros hijos. Sí, pero sabes que no sé, no puede estar mal, moralmente mal, algo que es tan central ahora en mi vida, ahora que soy padre, digamos, no lo veo. Simplemente entiendo que los argumentos no son tontos y que responder esa línea argumental no es fácil, lo entiendo totalmente, pero en el fondo estoy persuadido que simplemente tenemos que sentarnos a pensar por qué esa línea argumental no puede ser del todo correcta. No puede estar mal tener hijos naturales, ni tampoco, por lo tanto, tener hijos en un arreglo de gestación por sustitución simplemente porque existe la posibilidad de adoptar. Es más, si uno dijese que la posibilidad de adoptar ya es prioritaria, optar por esto es casi una obligación moral,
uno podría incorporar alguna premisa para que esto sea más plausible diciendo, mira, tener un hijo natural no tiene los costes enormes económicos y personales que tiene la gestación por sustitución. Por lo tanto, los que pueden tener hijos naturales que los tengan y los que no recurran a la gestación por sustitución porque es un desperdicio de recursos y que vayan a adoptar a uno. Pero esto traslada a las parejas no fértiles o a las parejas gays, etcétera, que no pueden entre sí concebir un niño y demás, les traslada el coste de un problema que es social y es de todos. ¿Qué hacemos con los niños no deseados? Y parece que justamente una pareja gay, una pareja de dos hombres, es un colectivo vulnerable, no deberíamos trasladarle costes, ¿no? En el sentido de que si tanto cualquiera de nosotros con su pareja desea tener un hijo, nadie le dice nada, simplemente porque es una pareja heterosexual y es fértil, tiene todo el derecho a hacerlo, pero si eres gay, entonces vete a adoptar. Bueno, no lo veo tan claro, me parece que estamos desentendiéndonos de una responsabilidad social, que es la de los hijos no deseados, darles una buena salida, encontrarles familia, simplemente con argumentos que, bueno, no son, para mí, no son para nada concluyentes. Ahora, yendo, esto de modo como muy general, yendo a la cuestión concreta de la regulación que tú propones para el altruismo, asumiendo que encontramos una manera de aceptar y defender el modelo altruista como, mira, esto es indiscutible, el comercial lo dejamos todavía en cuestión, yo no encuentro argumentos decisivos en contra de la sustitución comercial, la gestación por sustitución que sea comercial, no encuentro todavía, pero me falta leer un montón, digamos, todavía no los encuentro, pero asumamos que el altruista es defendible, el modelo altruista es defendible. La regulación que tú propones, que la gestante tenga que haber sido madre primero, me parece fundamental para entender lo que significa un embarazo y demás, y que no haya problemas y demás. Y en general, toda la propuesta me parece muy apropiada, muy coherente, la comparto 100%. Solo algunas dudas respecto de 3 puntos. Uno tiene que ver con el consentimiento informado y la vinculación que eso tiene con la autonomía de la mujer, ¿sí? Es cierto, y hay maneras de que haya un verdadero consentimiento informado. Yo no creo que sea imposible que una mujer consienta esto, aunque entiendo que es terriblemente gravoso para su cuerpo y demás, ¿no? Pero no veo de ninguna manera por qué es imposible consentir esto como si fuera, como si se tratase de consentir que te amputen una pierna por diversión, ¿no? Bueno, no es lo mismo. Entiendo por qué de modo altruista alguien podría querer gestar un hijo para otra persona o una pareja. No obstante, hay cosas que hacen complicada la situación. Uno es, tú dices en el modelo altruista, o al revés lo dices, no encaja bien con un modelo altruista que se exija que la gestante no esté relacionada, no está vinculada familiarmente, es decir, que no tenga ningún parentesco ni amistad profunda, etcétera, porque de modo altruista un extraño no lo haría. Ok. Y reconoces que esto supone ciertos riesgos para la presión social, ¿no? La familia que dice, ven, tienes que hacerlo, Esther, ¿cómo no lo vas a hacer? Es tu hermana, es tu no sé qué, ¿no? Y ahí tú dices, bueno, pero es cierto, existen ciertos riesgos, yo creo, tú no lo dices tan explícitamente, pero entiendo que va por ahí también, se pueden tomar muchas medidas, como entrevistas con psicólogos varias veces, etcétera, antes de dar el primer paso, que garanticen que la persona no está siendo coaccionada. Garanticen no es la palabra, que, bueno, maximicen la probabilidad de que no sea coaccionada, que garanticen no es posible. Ahora tú dices, negarse per se a que haya, digamos, a permitir cuando hay relación, esto elimina de algún modo la libertad de la mujer que quiere prestar este servicio altruistamente para otra persona. Pero esto, fíjate que tiene una contracara, que es que en las relaciones familiares la presión social suele ser bastante efectiva y cuando lo es, no nos enteraremos nunca. Entonces, lo que realmente afecta la libertad de la persona es quedar desprotegida frente a lo que ocurre en el seno de su familia, ¿no? En el seno de la familia recibe presiones constantes. No es una presión de hazlo o te mato, sino es una actitud, una cierta tensión que se prolonga en el tiempo hasta que finalmente decide hacerlo y se convence de que esto es lo mejor. En esos casos,
en esos casos podría haber justamente una desprotección, pero entiendo, y al final debería, simplemente para que lo discutamos un poco más, debería aceptarse que en última instancia, cuando no se puede comprobar la coacción, deberíamos permitirlo, ¿no? Porque lo entiendo, pero me parece peligroso, me parece desproteger a algún sector, ¿no? Esto no es menor. Y ahora, hay otra cuestión también que da lugar a 3 tipos de cláusulas que tú dices, mira, hay algunas cláusulas, sobre todo en la gestación, cuando es la versión comercial, que deberían ser revisadas y uno debería prestar atención. Y hay algunas de las cláusulas que tú dices que deberían ser nulas de pleno derecho, como son en otros ordenamientos jurídicos. Las 3 cláusulas son las que limitan el derecho a abortar, es decir, que le imponen un deber de no abortar, ¿sí?, a la gestante. Cláusulas que imponen responsabilidad por incumplimiento y cláusulas que imponen el deber de abortar, ¿no? Que es cuando el comitente es el que se arrepiente y dice, mira, ¿sabes qué? Al final no lo quiero, aborta. Esta tercera cláusula estoy de acuerdo en que es nula de pleno derecho y que no se podría ejecutar de ninguna manera ni imponer responsabilidad. Pero las 2 primeras no la tengo tan clara. No la tengo tan clara. ¿Por qué? Casos que limitan el derecho a abortar y que por lo tanto de algún modo impedirían que haya responsabilidades ulteriores. Hay situaciones muy dramáticas en las que hay un material genético único e irreemplazable, ¿no? Son casos de personas, por ejemplo, que se someten a quimioterapia y antes de esto congelan justamente sus gametos porque saben que después de la quimioterapia hay un alto riesgo de infertilidad. Cuando esto se concreta y estos gametos son lo único que me queda, mira, es que quiero ponerte una cláusula punitiva por si abortas, porque para mí es muy importante, salvo que niegues algo que quedó pendiente en la discusión antes, que es la importancia de ser madre o padre con vínculo genético, ¿no? Como si fuera la única forma. Pero aceptado esto, aceptado que la gran mayoría de las personas tenemos esto, que nos hace ilusión ver a nuestro hijo, decir, ¿a quién se parece? A ti, a mí, y todo es parte del juego de la paternidad también, es parte, no es lo único, digo, pero esto es algo que es difícil pedirle a las personas que renuncien. Yo no encuentro un argumento racional para esto, solo digo que también entro como la mayoría de los padres que conozco en la tontería esta. No sé por qué es, no la puedo justificar racionalmente. Si me preguntas, ¿tiene valor esto? No, creo que no, pero ¿qué quieres que te diga? Yo estoy ahora en no logro ver cómo justificar esta preferencia o no sé, este placer que obtengo de que mis niñas se parezcan a mí o a mi mujer, o da igual, no sé, algo, ¿no? Esto, el gen, no sé, es absurdo, pero si lo respetamos, entonces no deberíamos descartar automáticamente la responsabilidad en casos en que alguien decide abortar. ¿No? Decir, mira, me arrepentí, decido abortar. Ok, no te puedo obligar a tener al niño, eso estoy de acuerdo, pero las responsabilidades posteriores no las veo tan claras, no las veo tan claras. Justamente una cláusula punitiva, una cláusula penal elevada sería un signo irrefutable de la importancia de que esto llegue a término. Y si no estás segura de que quieres llevar esto a término, entonces no contrates, ¿no? Estamos hablando de una transacción aquí estamos ya asumiendo que todos los debates que dije que eran súper difíciles están superados y que aceptamos la gestación comercial, y aceptada la gestación comercial, no veo ninguna razón para limitar la responsabilidad, siendo que puede haber casos donde el material genético es el último que hay y es irreemplazable, ¿no? A ver, ¿qué más tengo? Es que tengo 1000 anotaciones, pero ya estoy excedido en tiempo, me parece. Bueno, yo creo que... Bueno, en definitiva, sí, esta era la otra cuestión que me parecía interesante, lo de las cláusulas que deberían ser inválidas. En conclusión, como digo, me gustó mucho y estoy de acuerdo, y ante la imposibilidad de resolver los debates, suscribiría todo tu análisis, digamos. Ante la imposibilidad de resolverlo, digo, mira, no tengo una propuesta mejor, quiero decir, pero sí creo que el argumento más interesante para oponerse a la gestación comercial, es uno que requiere bastante investigación empírica. No hay todavía, para mí, suficientes datos para decir que esto
transmite la idea, consolida una idea de la mujer como incubadora, ¿no? La mujer que es un objeto fungible que puedo comprar para traer hijos y que eso es a servicio exclusivo del hombre. Todo esto es el mejor argumento que hay y no me parece muy bueno, pero depende sobre todo de las condiciones sociales y cómo esto tenga repercusión en la vida de las mujeres que deciden optar por esto y las que no deciden. Porque eso es lo interesante, es la externalidad del problema, ¿no? Como con la prostitución. La prostitución, muchos se oponen no por la persona, sino porque consolida una imagen de la mujer como objeto de deseo sexual que puede ser comprado, etcétera, y esto perjudica también a mujeres que no se dedican a la prostitución, porque son sexualizadas en su ambiente laboral, no son tomadas en serio, se tienen que vestir bien, tienen que ser atractivas, etcétera, ¿no? Lo mismo, trasladando ese argumento, diría, bueno, el mejor argumento podría ser que perjudica al colectivo de las mujeres en general, pero para esto necesitamos información. Bueno, lo dejo aquí nada más. Tengo 1000 cosas apuntadas, pero voy súper excedido y prefiero que debatamos con la gente, que debatas tú con la gente. Muchas gracias.